a nuestro Dios para entregarle a Él, ¿verdad? Y despojarnos de los bienes y mostrar nuestro amor y nuestra obediencia hacia Él. Muy bien, vamos a pasar a un tiempo muy especial, que es el tiempo de la palabra de nuestro Dios. Así que un fuerte aplauso a nuestro Dios por habernos acompañado. Gracias. Amén. Sean bienvenidos todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vamos a poner de pie para orar, para darle gracias a Dios, porque su palabra se predicará con temor y temblor, y creemos que tenemos la fe para recibirla y poner por obra esa palabra. Cierre sus ojitos un momentito, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo por este momento tan especial en donde hemos tenido el privilegio de dar honor y gloria a tu nombre, alabándote, adorándote. Gracias por los dones que han fluido para darnos exhortación y dirección en los tiempos que estamos viviendo. Gracias por la palabra que hoy vamos a compartir. Aumenta nuestra fe a través de esta palabra y que podamos tener la fe también para ponerla por obra, para que vivamos en este tiempo, Señor, resguardado de los peligros que vienen de las tinieblas hacia la vida de los escogidos. Te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo por tus verdades que van a fluir hoy como bendición para nosotros, que anhelamos cada día ser transformados a la imagen tuya. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Tome asiento, por favor, sean bienvenidos. Antes de compartir la palabra, qué bendición todos los hermanos que nos acompañaron el domingo a la iglesia central. Estuvimos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pasamos un tiempo lindo de coinonía. Un bonito grupo de hermanos de acá llegó. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque la obra no es de hombres, es la obra del Señor. Una iglesia que va paso a paso, pero con seguridad de que estamos haciendo cada día las obras que a Él le agradan. Amén. Hoy quiero compartirle algo importantísimo para la vida de nosotros. Importantísimo porque tenemos el privilegio de poder cumplir las ordenanzas del Señor. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42. Y aquí vamos a partir para hablar, y una de las palabras proféticas nos exhortaba sobre las sendas antiguas. Otra palabra profética nos hablaba sobre la importancia de ser revestido del hombre nuevo, de su nueva naturaleza. Y todo lo que hoy el Señor habla a nuestro corazón es cumplir lo que el Señor quiere que podamos nosotros hacer. Amén. Dice la palabra así: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. La Reina Valera dice a Jesucristo. Escogí la versión Las Américas porque dice a Jesús como el Cristo. Y es el mensaje acá está bien claro para nosotros ahora en este tiempo, pero para los judíos era algo impactante a su sentido religioso, porque no le voy a decir espiritual, religioso, porque el tiempo que Jesús se manifestó, Israel estaba inundado de religión, no de revelación, como en el tiempo de hoy. Hay muchos que dicen cristianos, pero es una religión, y verdaderamente el Señor nos llama a una relación, y la relación es cuando hay revelación. Y aquí la Escritura nos dice que aquellos discípulos estaban todos los días en el templo, y estaban de casa en casa enseñando y predicando que Jesús era el Cristo, era el Mesías esperado, era el ungido de Jehová, lo que esperaba Israel, mas Israel no lo reconoció, sino miraban a Jesús como el hijo del carpintero, como el hijo de María, como un cualquier judío. Verdaderamente aquellos hombres estaban enseñando y predicando
que Jesús de Nazaret era el Mesías, era el esperado. Pero ahora yo quiero que usted ponga su corazón en esto. Estos discípulos que enseñaban que Jesús era el Cristo, estos discípulos pasaron un momento difícil, porque ellos cuando estuvieron a los pies de Jesús, Él les enseñaba, y se recordarán, por favor, vamos a hacer un poquito de memoria. Él les enseñaba que era necesario, que tenía que padecer, que era necesario que Él muriera. Pero en un momento determinado, cuando Pedro, recordemos que Pedro fue el que contestó de una manera rápida cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Unos dijeron, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Pero ustedes, ¿qué dicen quién soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y entonces, bienaventurado eres, le dijo el Señor, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hablamos de revelación. Pero ellos sabían todo lo que el Señor les había enseñado, y en un momento determinado viene Jesús y le dice, tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer. Y usted sabe la respuesta de aquel que había tenido revelación. Por favor, sígame. Aquel que había tenido revelación le dice, Señor, no vayas, que no te acontezca tal cosa. Y usted sabe qué le respondió Jesús: apártate de mí, Satanás. Entonces vea qué importante es que podamos meditar en esta porción de la palabra, porque hubo revelación, pero después hay estorbo de la revelación. ¿Me estoy explicando? Y cuando usted lee, prácticamente Pedro no dijo nada malo. Pedro sintió en su corazón decirle al Señor que no te acontezca tal cosa. Pero todo el plan del Padre en la persona de Jesús el Cristo era que Él tenía que padecer por amor a todos nosotros, que un día ni sabíamos nosotros nada, absolutamente nada del plan de Dios. Pero hoy que estamos aquí sentados, sabemos que somos parte del plan fiel y seguro del Dios que nos escogió, que nos predestinó para ser salvos. Amén. Entonces, Pedro recibe esta reprimenda de parte del Señor Jesús. Y entonces yo le llamo acá el obstáculo a la revelación. Y ese obstáculo de la revelación no solamente se dio en ese momentito, sino usted sabe que Pedro después le negó. ¿Sabe usted también que cuando Jesús fue llevado a la cruz, los discípulos se fueron a esconder? Solamente estuvo Juan, el discípulo amado, María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Los demás discípulos se escondieron. Y sabe que Jesús les había dicho claramente que cuando Él resucitara, lo esperaban en Galilea. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, ellos no se habían movido. Quiere decir que el miedo estorbó la revelación. Ellos tenían la revelación ya anticipada que el Cristo tenía que resucitar y los esperaba en Galilea. Ellos estaban apresados de miedo. Y entonces dudaron todavía de la resurrección de Cristo. Y ahora yo quiero decirle en esta hora, hay mucho pueblo de Dios que duda del poder de aquel que resucitó, y duda inconscientemente o conscientemente, duda que aquel que resucitó ha de volver por su iglesia. Solo unos amenes oí. El Señor ha de volver por su iglesia. Amén. Y esa es la esperanza por la cual estamos viviendo en este tiempo. Entonces los judíos, los discípulos estaban temerosos, miedosos, y estaban en expectativa. Y Jesús resucitó y se les manifiesta. Y entonces hay un momento en que ellos empiezan a recibir pruebas indubitables del reino. Y entonces Jesús durante 40 días
les enseña sobre verdades del reino y les dice que se reúnan en el aposento alto porque vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder. Y usted conoce la historia, pero voy a ir un poquito más alargadito el relato. Y entonces recibieron el Espíritu Santo. Cuando ya vino el Espíritu Santo a sus vidas, recibieron poder. Amén. Ese poder dunamis, porque poder en griego significa dunamis, dinamita. Y aquellos hombres que tuvieron miedo, que estuvieron escondidos, porque el maestro había sido crucificado y se cumplió la escritura que cuando él muriera todos iban a estar desperdigados, el rebaño estaba desperdigado, pero cuando él resucitó el rebaño se volvió a unir y recibieron al Espíritu Santo. Y aquellos que eran apresados del miedo empezaron a enseñar, y en el momento histórico que usted está leyéndolo, lo que dice Hechos 5:42, era un momento histórico de peligro porque estaban siendo perseguida la iglesia, estaban siendo amenazados aquellos que hablaban que Jesús de Nazaret era el Cristo. Aquellos estaban con el peligro de prisión, peligro de ser latigueados, peligro de ser muertos. Pero cuando tenían la revelación, ya no había miedo. Y eso quiero decirle en esta hora, iglesia de Cristo, iglesia redimida por la sangre del Cordero. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero hoy el Señor está diciendo directamente al corazón: iglesia, es el tiempo que te levantes, porque tienes que enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Y no le da una alabanza al Señor en plan. Hermanos, la iglesia se movió porque tenía revelación, enseñaba no por mandamiento de hombre, no era impulsada por el hombre. Yo quiero, hermano, que usted se recuerde que aquí en la iglesia no imponemos absolutamente nada. Aquí la iglesia tiene que tener revelación para hacer las cosas. Porque en la iglesia ya el maestro se había ido, el Cordero había resucitado, el Espíritu Santo estaba con ellos y les daba la fe, el poder, la fuerza, la capacidad, la revelación. Enseñaban y predicaban verdades porque tenían la revelación. Y por eso usted viene con su Biblia, usted apunta, usted escudriña la palabra, porque usted se moverá no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de aquel que lo redimió de la maldición en que estaba. Tenemos que tener identidad de lo que somos ahora y de lo que éramos antes, porque todos nosotros tuvimos una vida de pecado, tuvimos una vida desordenada. Si en este momento el Señor nos dijera: ¿cuántas cosas dejaría de hacer si me hubieras conocido? Usted dice: toda mi vida, pues. Porque todavía en Cristo hemos cometido errores, pero antes de venir a Cristo, ¿cuántos errores cometimos? ¿Cuántas situaciones duras pasamos por ignorancia de las verdades? Y entonces ahora tenemos que reconocer quiénes éramos antes y ahora quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso el discípulo de Cristo debe ser empático con la necesidad del hombre, de ver con empatía que el hombre que está en pecado posiblemente no se ha dado cuenta, como usted no se dio cuenta en un tiempo determinado, que estaba destruyendo su vida y estaba destruyendo la vida de los que estaban a su alrededor. Muchas veces el hombre no se da cuenta que la vida de pecado lo está llevando a la muerte, no solamente biológica, sino a la muerte eterna, y no sabíamos absolutamente nada. Entonces vemos que el hombre que está en pecado ignora todo, y hay iglesia que tiene que tener la revelación de que ahora tiene una oportunidad de vida nueva, la oportunidad de participar del reino, pero no está enseñando y no está predicando a Cristo. Perdone, hermanos, esta no es función solamente de los pastores. Hay un dicho que
con la que yo crecí espiritualmente y todavía sigue vigente este dicho. Dice, las ovejas van a parir ovejas. Los ministros tenemos que parir ministros. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, aquí la palabra nos debe de redarguir y darnos cuenta que hoy es el tiempo de enseñar y predicar a Cristo. Y cuando decimos predicar a Cristo, ¿cuál es el poder de Cristo para cambiar vidas? Porque usted debe ser testimonio evidente de que Cristo tiene el poder para cambiar vidas, porque usted tiene hoy el resultado de ese cambio de vida. Aquí hay muchos jóvenes, pero también habemos hombres adultos que tuvimos una vida desordenada. Amén. Tuvimos la esclavitud del pecado. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? El hombre sin Cristo, por eso tenemos que ver la necesidad de enseñar y predicar a Cristo. El hombre es autosuficiente. El hombre es orgulloso, es altivo, desafiante. El hombre dice, yo no necesito a Dios. La religión y las cosas de Dios son para los cobardes, pero yo soy suficiente para salir adelante. El hombre sigue siendo sabio en su propia opinión. El hombre pecador piensa que lo que está haciendo es vida, practicando el pecado, siendo mentiroso, siendo contencioso, siendo iracundo, siendo maldiciente, siendo vicioso, alcohólico, drogadicto, adúltero, codicioso, avaro, envidioso, resentido, amargado, frustrado. Ese es el estado del hombre. Pero si vamos a tener empatía con el pecador, nos damos cuenta que personas cercanas a nosotros pueden estar en esa condición. Y vamos a tener empatía porque vamos a ver nuestra propia vida, porque un día estuvimos igual. El hombre que les está predicando, a mí me hablaban de Cristo y yo decía, yo no necesito de Cristo. Yo no necesito. Yo lo que necesito es fuerza para seguir trabajando y hacer más dinero. El hombre sin Cristo no sabe que está perdido. Y la iglesia que tiene revelación está sentada. La iglesia que tiene revelación está paralizada. No, hermanos, yo creo que es el tiempo de enseñar y predicar a Cristo. El tiempo de estar de casa en casa, de visitar. Yo estoy seguro que usted tiene a su alrededor personas que no conocen a Cristo. Personas que están en una debacle. Personas que están destruyendo otras vidas. Y yo quiero decirles con todo mi corazón, hermanos amados, porque yo los conozco a todos, todos hemos confesado a Cristo como Señor. Pero lo que estaban haciendo aquellos hombres de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo, el Señor dejó una ordenanza universal. Una enseñanza que es hoy, será mañana y será siempre, hasta que Él venga. Por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15 y 16, hay una verdad que tiene que estremecernos, hermano. Y dice la escritura así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por favor, ponga su corazón en esto. Aquí hay dos situaciones que tenemos que tomar en cuenta como iglesia de Cristo. Iglesia que tiene revelación. Iglesia que no se va a conformar solamente de asistir a los cultos. Iglesia que tiene que estar demandada, que tiene que hacer algo para extender el reino. Amén. Primeramente,
vemos acá que el Señor ordena predicarle a las criaturas. Pero usted se va a encontrar con un común denominador. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Esto es mentira. Los que somos hijos de Dios somos los que hemos reconocido que Cristo nos redimió de toda maldición, que creemos en el sacrificio de Cristo, que estamos siendo formados conforme al diseño de Dios. Amén. Pero usted se va a encontrar que el hombre pecador dice, todos somos hijos de Dios. Hermano, todos somos criaturas, pero solamente en Cristo, cuando creemos y le recibimos, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces esa es una verdad que tiene que movernos a nosotros a misericordia, que nos tiene que mover con empatía por el pecador, porque son criaturas. Y estoy saliendo aquí al aire, pero es una verdad, mis amados hermanos. Puede ser que un familiar suyo diga, yo también soy hija de Dios, yo también soy hijo de Dios. Mentira, no es hijo de Dios. Los hijos de Dios somos los que estamos siendo formados por la palabra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces las criaturas necesitan conocer que hay un Dios que se compadeció de ellos y entregó a su Hijo para que todos aquellos que crean en el Hijo no se pierdan, mas tengan vida y vida eterna. Entonces aquí hay una verdad. Y en el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra verdad que tiene que ser aclarada. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero por razones de tiempo no vamos a ir al texto, pero usted lo sabe. Dice, ¿qué mérito hay decir que yo creo si el diablo aún dice, los demonios dicen que creen y tiemblan? Sí lo ha leído, ¿verdad? Entonces muchos dicen, yo creo. Hermano, creer es someterse a la voluntad de Dios. Por eso los discípulos, por eso le puse el ejemplo, los discípulos estaban siendo enseñados y a la hora de cumplir la gran comisión estaban llenos de miedo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo cambió todo el panorama. Mis amados, el avivamiento de la iglesia no son emociones. Le he hablado muchas veces del avivamiento, empieza en su corazón. Cuando usted empieza a hacer la voluntad y dice, el Señor me ordenó que vaya a predicarle a las criaturas para que puedan creer y que crean y sean bautizados y vengan a la salvación, e iré de casa en casa. Por eso se lo he dicho públicamente. Los testigos de Jehová tienen más fe. Con doctrina errónea andan tocando. Los mormones con doctrina errónea salen de misión, andan de dos en dos. Y nosotros con revelación estamos todavía sentados. ¿Vino regañón el pastor hoy? No. El Señor nos está exhortando, hermano. Amén. Hermanos, es el tiempo de enseñar y predicar a Cristo. Y entonces vamos a hablar de un reino y de un rey que conocemos. La experiencia, yo le animo que este es el tiempo de sumergirnos en las verdades de la palabra, porque el tiempo es corto. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 3 de Ezequiel, solamente apúntelo. Nos habla de la atalaya de Israel, porque dice la palabra que si nosotros no le decimos al pecador que se arrepienta, su sangre está sobre nosotros. Si no le decimos nada, pero si le decimos, nos hemos librado de su sangre. Si se convierten, nuestro trabajo es predicar el evangelio. Amén. Amén. Ya se me quedó muy calladito, pero sigamos leyendo. Ya vimos la condición del hombre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, 23. Y por eso tenemos que reflexionar. Y alguien que me busque Romanos 8:1, por favor. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por favor, pongamos nuestro corazón en esto. Toda aquella criatura que está pecando, ¿y sabe cuál es el pecado más grande? No creer en Cristo. Porque si usted lee Juan capítulo 3, versos 16 al 18, el que no cree ya fue condenado. Romanos 8:1. Por eso qué importante es que podamos creer lo que dice la palabra. Romanos 8:1 dice: ahora pues, oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí en esta hora? No hay ninguna condenación. ¿Sí? Pero por favor vea la condición. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros somos libres de condenación, pero tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y este mensaje del Señor decía: a mi espíritu, mis hijos tienen mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si los hijos tienen el Espíritu, andamos en el Espíritu y no hay ninguna condenación. Pero ¿cuál es el peligro? Que muchos en las iglesias, hablo en forma general, no andan en el Espíritu, sino andan en la carne. Invalidan entonces para sí mismos el sacrificio de Cristo. Y horrenda cosa es esa: tomar en poco la sangre del cordero. Amén. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Pero lo que recibí hoy para predicarles es: hermanos, la iglesia tiene que correr con la ordenanza del Señor de enseñar del reino al cual pertenece, predicar del reino al cual pertenece. La Biblia dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que experimentar esa voluntad de Dios y cumplirla obedientemente. Por favor, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo número 2. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6. Y aquí vemos una ordenanza más. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, oiga, quiere que todos los hombres sean salvos, voluntad de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Es que las criaturas sean salvas, sean sus hijos. Amén. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos, las criaturas. Es voluntad de Dios. Y usted está llamado a anunciar esa verdad, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, un familiar suyo tiene que conocer a Cristo por medio suyo. Y entonces no solamente va a conocer a Cristo, sino usted, dejándose formar en la nueva naturaleza, usted le va a hablar de la nueva naturaleza. Porque si algo nos ha exhortado Dios en esta iglesia por medio de los dones, y hoy la primera palabra profética nos habló de despojarnos del viejo hombre que está viciado y vestirnos de la nueva naturaleza conforme a la imagen de Él. Entonces Dios nos está hablando. Jesucristo viene por una iglesia que es semejante a Él. Entonces el tiempo hay que redimirlo. Por eso, cada día, para mí como pastor es un reto, porque hay que seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Y por eso, cuando ustedes llegaron el domingo y predicábamos el domingo, muchos han perdido la pasión, el amor de lo que tenían antes, para seguirse formando conforme al diseño de Dios. Amén. Amén. Ahora, dice la palabra
Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 4. Esto es para usted. Si usted tiene revelación de esta verdad, usted va a enseñar con pasión. Y entonces usted me va a ganar en un momento determinado a tener mayor pasión para predicar y para enseñar. No oí el amén. Usted me va a ganar. Ya llegó a 1 Pedro 1, 3 al 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Detengámonos ahí. Entonces dice la palabra, usted que es hijo de Dios. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Usted, por la gran misericordia de Dios, fue renacido para una esperanza viva. Esa esperanza viva tiene que tener revelación. Entonces vuelvo a recordar, los discípulos cuando estaban con el Cordero tuvieron revelación, pero puertas espirituales que abrieron entorpecían el avance de la revelación. Por eso Pedro quiso detener a Jesús y Jesús lo reprendió. Por eso los discípulos se escondieron, porque tuvieron miedo. Si ya murió el maestro, podemos correr la misma suerte. Y se escondieron. Y el Señor les dio testimonio y resucitó. Después estaban timoratos, pero cuando vino el Espíritu Santo, corrieron con la visión. Amén. Ahora, un poquito más de historia. Esto ya no lo dice la Biblia. ¿Por qué se entorpeció? Oiga, ¿por qué se entorpeció la iglesia en el siglo III? ¿Alguien se recordará? En el siglo III vino el sincretismo de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Roma, el emperador Constantino, cautivó a las cabezas de la iglesia de ese tiempo a través de los bienes materiales. Y entonces el sincretismo vino y entonces empezaron a reconocer o mejor dicho, a otorgar títulos de propiedad. Y entonces la iglesia empezó a poner su mirada en lo material. Y entonces todos los títulos de bienes fueron entorpeciendo la revelación. Y dése cuenta que cuando estamos en el plano natural, cuando no tenemos mucho, tenemos más dedicación y más pasión para buscar al Señor. Pero cuando el Señor nos abre la puerta de bendición y tenemos bendición material, muchos aquellos que no tenían pero ahora tienen, empiezan a enfriarse en su pasión. Por eso la iglesia de Cristo se contaminó en el siglo III. Y le estoy hablando de historia. Usted toma cualquier libro de historia y se da cuenta cómo se perdió la revelación y se perdió la visión. Y fue hasta el año 1500, en el tiempo de Lutero, que viene un cambio. Y eso lo demás es historia. Entonces hoy, en la historia suya, ¿qué es lo que está sucediendo que la revelación no le impulsa a predicar y enseñar a Cristo? Porque usted tiene testimonio de dónde lo sacó el Señor. Amén. Entonces esa esperanza viva a la cual nos hizo renacer el Señor por su misericordia no se tiene que perder. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Hermanos, la iglesia, usted y yo que somos parte de la iglesia, no vamos a ser estorbados en la revelación
cuando nuestro corazón no se ponga en lo material, sino que nuestro corazón siempre esté firme, fijo en esa herencia reservada en los cielos, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable. Esa herencia es para los hijos, porque aquel que dijo que ahora que somos hijos de Dios, también ciertamente herederos, coherederos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Tenemos que poner nuestros ojos en esperanza viva. Tenemos que poner nuestra mirada en lo que no se mira. Amén, iglesia. Y entonces cuando tenemos la fe y la revelación, hay una pasión para enseñar y predicar a Cristo. Yo se los he dicho un montón de veces aquí, hermanos, no somos una iglesia atractiva a los ojos del hombre. Lo atractivo debe ser la palabra, la esencia, que no nos hemos desviado ni a la izquierda ni a la derecha. Estamos predicando el evangelio de Cristo. Pero es necesario que usted lo crea y lo predique. Amén. Porque esa sangre de las personas que están a su lado, el Señor le va a pedir cuentas. Lea la palabra y se va a dar cuenta que no es su pastor que se lo está diciendo. La palabra le demanda, esa sangre va a ser demandada de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está para nosotros. A esa esperanza viva hemos sido resucitados. Entonces vamos a hablar, no vamos a vender cielos falsos. Vamos a vender la verdad, por así decirle, ¿verdad? Pero el evangelio no se vende, el evangelio se predica por amor, por agradecimiento, porque es de la voluntad del Padre y Dios quiere que usted cumpla la voluntad del Padre. Amén. Le dejo esto, hermano, me consumió el corazón estos días. Después del culto del domingo, estuve meditando. Y teníamos el templo lleno. Y me dice, qué linda la actividad. Pero ¿sabe cuál es mi responsabilidad? ¿Será que en todos se estará formando Cristo? Amén, ese es el reto. Cristo se tiene que formar. Termino con esto, vaya conmigo. Colosenses capítulo 3, verso 10. En la Nueva Traducción Viviente, ¿quién me lo trae acá? Colosenses 3:10. Ese es el propósito de su servidor como pastor. Colosenses 3:10. Ese habla de la transformación, ¿no? Vístanse con la nueva naturaleza. Amén. Y la palabra profética lo dijo hoy. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. ¿Cuál es mi demanda como pastor? Que usted se parezca más a Él. Qué tremendo, ¿no? Y todos podemos decir, estamos creciendo a la imagen de Él. ¿Y qué hay de las criaturas que todavía no se les ha predicado y no se les ha enseñado quién es Cristo? ¿Qué hay de las criaturas que dicen, yo creo en Dios? Sí, pero si cree, tenemos que creerle al propósito que hemos sido llamados. Ser transformados a la imagen de Él. Amén. A otra. Ya con esta me despido. Romanos capítulo 8. Verso número 29. Reina Valera. Romanos 8:29. ¿Qué dice? A los que antes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dios, mire cuando usted está aquí. ¡Wow! Usted fue predestinada para ser transformados a la imagen del Hijo. Y si yo no trabajo ministerialmente para que eso se cumpla en su vida, estaría yo perdiendo el tiempo.
Aleluya. Y la criatura que esté afuera, usted es el responsable. Primero que conozcan a Cristo. Y si usted está siendo transformado a la imagen de Él, decir, mira, lo que nos prometió el Señor. Todos seremos transformados a la imagen del Hijo. Amén. Como ya me despedí, ya venía con otra, pero mejor no. Nos ponemos de pie. Amén. Hermanos, abra su corazón. El propósito de Dios es que usted pueda ser un embajador de Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18 en adelante. Somos embajadores de Cristo. Le diremos al pecador que se arrepienta. Y dice la palabra que cuando le decimos al pecador que se arrepienta, es como que Dios mismo estuviese hablando por medio de nosotros. Verdades que me conmueven mi corazón. Por favor, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Todos los que estamos acá te hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Queremos tener la demanda en nuestro corazón de poder cumplir tu voluntad. Señor, ya no quiero tener mi boca callada. Hay personas a mi alrededor que están en pecado. Hay tremenda necesidad. Lo único que sucede es que el pecador no se da cuenta de su necesidad. Está plácidamente convencido de que esa es vida que está llevando. Pero hoy tú nos has hablado. Queremos cumplir nuestro llamado delante de ti. Queremos tener la pasión de poder hablar de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, del que dio su vida por nosotros, del que regresará por todos nosotros. Señor, abro mi corazón y decirte, ayúdame. Tu Espíritu Santo que me dé el poder y el valor para hablar de estas verdades eternas. No quiero oír y olvidarme de tu exhortación. Quiero tener la demanda. Quiero aprender a orar y a gemir por las almas. Quiero aprender a reclamar la libertad espiritual de ese ser amado. Señor, porque si no clamo por esa alma, irremisiblemente hay condenación. Pero hoy tengo la fe para decirte, Señor, ayúdame, quiero ser vaso de bendición. Quiero ser un vaso de bendición y declarar que esa cadena de maldición se rompe. Por favor, ponga el nombre de esa persona. Ponga el nombre de ese ser amado que está reclamando. La verdad nos hace libres y no nos sentimos hoy cohibidos de decirle, Señor, yo te reclamo a ese hijo, yo te reclamo a mi esposo, te reclamo a esa hija, te reclamo a ese hermano que todavía está en pecado. Señor, dame la sabiduría para pelear la batalla, dame el poder y la autoridad. Señor, yo vengo declarando, mi Dios, que tú me ayudarás a ver la libertad espiritual de ese ser amado. Señor, gracias, porque miraremos tu gloria, miraremos tu poder. Decir que te amo, oh Dios. Nada desfallece mi alma, desespera por ti. Sin ti estoy perdido, sin amigo. Como el cielo por las aguas, así mi alma desespera por
quiero tener mayor comunión contigo a través de la oración, a través de la palabra. Que podamos ver con misericordia aquellas vidas para que puedan escuchar del Dios que nos ha amado, del Dios que nos ha salvado. Yo bendigo su vida, mi hermano amado, bendigo su vida, hermana, y que el Señor nos dé la capacidad para poder cumplir la ordenanza de Él. Que podamos enseñar y predicar a Cristo, que nos atrevamos a hacerlo, que el Señor nos dará la sabiduría, las palabras necesarias para hacerlo. No iremos al choque con nadie, sino hablaremos del gran amor. Estaremos convencidos de su respaldo. Bendigo su vida y que ponga por obra la palabra. En el nombre poderoso de Cristo declaramos que así es. Amén y amén y amén y amén.